Bueno, pues para continuar con ir ya cerrando el tema de François Duvet y los retos que nos propone o que nos expone que tenemos los sociólogos y las sociólogas, pues vamos a continuar con eso. Recuerdan que pues uno de los problemas que él nos presenta es esta cuestión de la pose crítica, ¿no? Y ya hemos hablado de todos los problemas que trae la pose crítica. Entonces, ante este tema de la pose crítica, Duvet nos propone la actitud del compromiso, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver en este breve video es entender qué entiende Duvet por el compromiso. Y Duvet lo primero que hace es plantearnos, mostrarnos que la realidad social vive, en la realidad social existen dicotomías, ¿no? Existen estas tensiones. Por ejemplo, existe la tensión entre la libertad y la igualdad, ¿no? Él propone que una libertad plena, una libertad total, pues tarde que temprano atentaría contra la igualdad. Y lo mismo, una igualdad total en algún momento atenta contra la libertad. Entonces, y las dos cosas son necesarias y son positivas, ¿no? Pero llevar al extremo las dos terminaría eh, privilegiando una sobre otra. O sea, no se pueden llevar al extremo las dos, ¿no? Y lo mismo dice, otra dicotomía es esta idea entre el ser eficiente económicamente, ¿no? El producir, el ser productivo para una sociedad, y el tema de la realización personal, ¿no? No necesariamente ser eficiente, ser productivo para una sociedad implica que te estés realizado personalmente, y de la misma manera, ¿no? En algún momento, por mucha realización personal que tengas, necesitas, si vives en una sociedad capitalista, necesitas obtener recursos, ¿no? Necesitas ser bueno en algo que te permita obtener un mínimo de recursos, ¿no? ¿Y qué decir del tema de las diferencias culturales y la unidad? O exaltamos tanto las diferencias culturales que se puede poner en riesgo la unidad, o al igual de que los estados-nación a principios del siglo XX, hacemos tanto hincapié en la unidad que podemos ir aplastando las diferencias regionales y culturales, ¿no? Entonces, pues no, el compromiso implicaría primero reconocer que pues no se pueden, o sea, estas posturas, no podemos optar por una de estas posturas a plenitud, ¿no? Por ejemplo, en algunas de estas posturas, ¿no? Porque acabaríamos lastimando el propio proceso social, ¿no? Eh, entonces, esa es la primera idea del compromiso, reconocer que estas cosas no se pueden llevar plenamente, que ahí está esta tensión, ¿no? Lo otro es tener también, el otro punto del compromiso sería tener la honestidad intelectual de no aplicarle teorías a otros que no nos apliquemos a nosotros mismos. Es decir, si nosotros decimos que los individuos son completamente utilitaristas, ¿no? Pues entonces también, y que la sociedad se vuelve con bases utilitaristas, entonces eso también tendríamos que aplicarlo a nosotros como individuos de esa sociedad, o viceversa. Si decimos que los individuos están totalmente determinados por las estructuras sociales, que están oprimidos y que no pueden hacer nada, ¿no? Pues entonces también ese marco lo debemos aplicar a nosotros. Entonces también nosotros estamos totalmente determinados, ¿no? Y por lo tanto, desde nuestra labor sociológica tampoco podemos hacer nada. Si se fijan, pues son tensiones, o sea, están estas tensiones ahí, ¿no? Y también es esta cuestión de un realismo más allá de poses, ¿no? Es la visión real, una visión un tanto más realista de la sociedad, ¿no? Y entonces, dice Duvet, el sociólogo pues vive en un doble compromiso. Por un lado, está el hecho de que pues está comprometido con la sociedad en la que vive, ¿no? Y esto, pues en la medida, está comprometido en la medida en que padece las dinámicas negativas de una sociedad, ¿no? O sea, el sociólogo es parte de una sociedad y como parte de esa sociedad comparte las dinámicas negativas, pero también como parte de esa sociedad comparte corrientes e ideas de pensamiento que viven en esa sociedad, ¿no? En ese sentido, ese compromiso o estar comprometido. Pero al mismo tiempo, el sociólogo está comprometido con
la sociología. Y la sociología implica pensar y reflexionar sobre la realidad. Implica dar respuestas que no caigan en el sentido común, sino dar respuestas científicas. Implica no solamente replicar a manera de altavoces las demandas o las inquietudes o las necesidades o las problemáticas de los ciudadanos o de la sociedad, perdón, sino implica cuestionar e indagar a los actores. Sí, indagar, cuestionar los motivos de los actores. Por muy nobles que nos puedan parecer los actores, el sociólogo tiene que cuestionar e ir profundizar más allá de lo que digan verbalmente, ¿no? De lo que se expresa. Entonces, acuérdense la idea de las capas, ¿no? Debe ir quitando capas a la realidad que se presenta para tratar de encontrar motivaciones, intenciones, lógicas, mecanismos causales, ¿no? Entonces, pues tiene que cuestionar a los actores. Entonces, ¿el compromiso en qué consistiría? Bueno, en, pues, reconocer esta tensión que existe entre soy parte de una sociedad, padezco las tensiones de una sociedad, vivo, soy hijo de mi tiempo y por lo tanto comparto las ideas y las visiones de una sociedad, ¿no? O de unos sectores de la sociedad, pero al mismo tiempo estoy como fuera de esa sociedad o debo estar como fuera de esa sociedad observando, analizando, tratando, bueno, reconociendo primero mis propios condicionamientos y después tratando de tener observaciones donde ellos intervengan lo menos posible. Ya hemos dicho mucho que no se pueden eliminar, pero sí, al verbalizarlos, al ser consciente de ellos, se pueden aminorar la influencia, perdón, que no eliminar, pero sí aminorar la influencia que pueden tener sobre nuestros análisis, ¿no? Entonces, ese es el compromiso, reconocer y aceptar esta distancia que hay entre el ser sociólogos y sociólogas y las personas o los comportamientos que deseamos entender, ¿no? Al mismo tiempo somos parte, decíamos, pero al mismo tiempo estamos separados. Y entonces, en la medida que podamos dominar, gestionar estas tensiones, bueno, estas brechas o estos polos, nuestra labor sociológica será mucho más productiva. No es un reto menor, no es un reto menor, y nos pone, pues sí, o sea, y entre más pronto entendamos, entre más jóvenes entendamos esta propuesta, ¿no? Nuestros análisis van a tener mucha mayor objetividad, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Ya para ir cerrando todo este tema del que venimos hablando, bueno, pues primero tener muy claro que ahí está este desconocimiento en general de lo que hacemos los sociólogos, ¿no? La sociedad no nos conoce, ¿no? Ignora todo el potencial que podemos tener, ¿no? Y bueno, ¿cuál es en parte ese potencial que tenemos que podemos aportar a la sociedad? Bueno, pues dar una explicación profunda de los fenómenos y los comportamientos sociales, ¿no? También poder generar opciones para el cambio social, ¿no? Poder eh, mostrar no solamente hacia dónde ir, sino cómo llegar a ese lugar, ¿no? Cómo ir influyendo en las distintas dinámicas, en los distintos actores para llegar a un punto determinado. También somos capaces de generar pues metodologías y técnicas para la transformación social, ¿no? O sea, eso, en la medida que ojalá que nos hicieran caso, pues podemos con estas metodologías y estas técnicas, podemos ir incidiendo y tenemos ese potencial de incidir, ¿no? Ya que nos formamos en técnicas y en metodologías. Recordarnos que, pues, no puede ser sociólogo aquel que da el mundo, por supuesto, que se queda con las visiones del mundo, del sentido común, ¿no? Que le dijeron en la escuela, que le dijeron sus padres, ¿no? Que comparten en general grupos de la sociedad, ¿no? Entonces, pues
el sociólogo siempre va a tener esta inquietud de decir, hay algo más, y siempre va a tener esta actitud del ¿y por qué? ¿No? Y va a tratar, siempre va a tener una actitud cuestionadora, algo que suele ser muy molesto, ¿no? Porque pues las respuestas del sentido común ante los problemas sociales no nos satisfacen, ¿no? Sabemos que es mucho más complejo el mundo social que lo que aparentemente se muestra. Otro punto que también tenemos que tener es que hay estos cuatro ejes que decíamos, ¿no? Bueno, sí, estos cuatro ejes que influyen o que deben influir en el sociólogo independientemente de que en algún momento de su vida se cargue o toda su vida se cargue hacia uno de ellos, ¿no? Esta idea de la idea de tener conocimiento sobre lo social, ¿no? De poder tener conceptos, de poder dar explicaciones. Esto sin perder este sentido crítico que se debe tener sobre los propios fenómenos sociales, ¿no? Preguntar y cuestionar. También el hecho de tener estas habilidades, ¿no? Para desarrollar una racionalidad social, sí, un desarrollo de una racionalidad social y el tema de la intervención social. Entonces, decíamos que el buen sociólogo se mueve entre estos 4 puntos, ¿no? Tiene en cuenta en la medida de lo posible estos 4 puntos, aunque dado su propio visiones del mundo, su propia historia de vida, se va a cargar, va a tener que cargarse a uno de ellos, ¿no? Y no olvidar que la sociología es por naturaleza crítica, ¿no? Es crítica porque desenmascara todos aquellos comportamientos que consideramos normales, ¿no? Nos va mostrando las distintas capas que tiene la realidad, ¿no? Tan solo por eso es crítica. Y toda la sociología, o sea, todos los paradigmas, los 3 grandes paradigmas de la sociología son críticos, ¿no? Porque hacen esto, desenmascarar la realidad. Y al mismo tiempo dice Dubet, pero esto no nos tiene que llevar, o hay que tener mucho cuidado más bien, con aquellos que tienen una pose crítica de la que ya hemos hablado, ¿no? Y la pose crítica, bueno, a menudo es ciega, ¿no? ¿Cuál es la pose crítica? Bueno, quiere imponer su propio marco epistémico, ¿no? Y suele, pese a que habla mucho sobre, o más bien que menciona mucho la crítica, cuando reciben críticas, las rechaza, ¿no? Y hay, en general, en esta pose crítica, nos va a decir Duber, hay poca reflexión sobre estas dicotomías de las que hablamos hace ratito, ¿no? Estas dicotomías que nos plantea la vida, ¿no? La vida social, ¿no? Igualdad versus libertad, ¿no? Eficiencia económica versus realización personal, y así nos podemos ir. O sea, son dicotomías que pasan. Y también la pose crítica dice sobredimensiona el poder de las estructuras sociales. Ciertamente están ahí, nos condicionan, pero planteado ver, hay márgenes de libertad, ¿no? Hay márgenes de libertad que los actores pueden tener, ¿no? Y creatividad de los actores también, ¿no? Y ante todo esto, pues él propone la cuestión, ante la pose crítica, decíamos, propone la idea del compromiso, ¿no? Este reconocimiento de estas dicotomías y saber gestionar esta tensión entre soy parte de una sociedad, comparto con una sociedad, comparto visiones de distintos grupos sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo no puedo ser como ellos, no soy como ellos, porque aun cuando comparto esas visiones, las cuestiono, en algún momento las cuestiono, ¿no? Lo pregunto los porqués, desenmascaro la realidad. Y entonces, esto es el compromiso, ¿no? Por un lado, compartir, pero por otro lado, observar con ojo crítico la realidad, ¿no? Básicamente. Entonces, pues hasta aquí le dejamos y todo esto, bueno, lo seguimos platicando más adelante. Que tengan un
un buen día.